Buenos días, amigos. Vamos a empezar dentro de nuestros videoblogs con una nueva serie, al igual que hacemos lo del lenguaje náutico, que vamos a dedicar a las tradiciones marineras, a usos, costumbres y tradiciones marineras, a cosas que normalmente no se encuentran en los libros. Os voy a intentar relatar o detallar algunas historias y costumbres que seguro que os van a llamar la atención. Para este primer videoblog he elegido un tema interesantísimo, ahora veréis por qué, que es el de los exvotos marineros. ¿Qué es un exvoto marinero? Un exvoto, en general, es una ofrenda que se hace a Dios o a la Virgen en cualquiera de sus advocaciones, como agradecimiento por un favor o una gracia recibida. Hay muchísimas ermitas en España donde están ermitas e iglesias que están repletas de exvotos, de objetos, donaciones que los fieles hacen por favor recibidos. En el caso de los exvotos marineros, lógicamente el obsequio, la ofrenda que se hace porque los marineros que la realizan se han salvado de un naufragio o de una situación de peligro en la mar por intercesión divina o por intercesión de la Virgen, ¿no? Entonces, como agradecimiento, los marineros hacían este tipo de ofrenda a la iglesia o a la ermita costera o a la parroquia a la cual ellos pertenecían. Es una mezcla de misticismo, de costumbres paganas, de religiosidad, de fervor religioso, ¿verdad? Muy curiosa y muy propia del carácter contradictorio de los marinos, de los marineros. Hay varios tipos de exvotos marineros, pero los más habituales son cuadros en formato de acuarela o óleo o cualquier otro tipo de dibujo coloreado, y también maquetas navales, maquetas de barcos. Los exvotos son, desde el punto de vista historiográfico, importantísimos. ¿Por qué razón? Pues sobre todo por dos motivos principales. Cuando se trata de exvotos pictóricos que representan un naufragio, que representan un momento de peligro en el barco, normalmente en el cuadro viene anotada la fecha en la que se produce el hecho por el cual se hace el exvoto y aparece dibujado el barco. Es un registro no oficial de un hecho histórico, de un hecho naval, que de otra manera probablemente no tendríamos noticia del mismo. Sabemos de ese hecho, de ese naufragio, gracias al exvoto en sí. También el exvoto nos muestra cómo era el barco que sufre el accidente, el naufragio, en fin, lo que queráis, ¿verdad? La fotografía es un arte, si me permitís llamarlo así, relativamente muy nuevo. Antes no había fotografía y la única forma que tenemos de saber cómo eran los barcos era por los dibujos, por las pinturas existentes. El exvoto nos cuenta cómo era ese barco y suelen ser además pinturas muy fieles a lo que era el barco, por lo cual nos da mucha información. Y si hablamos de maquetas, la información que nos da ya es valiosísima. Fijaos, gran parte de lo que sabemos hoy en día sobre la construcción naval medieval se debe a un exvoto del cual todos habréis oído hablar alguna vez. Es la maqueta que aparece como portada de este videoblog, y es la coca de Mataró. La coca de Mataró es una nave medieval utilizada para el transporte de mercancías, para el comercio, también para la guerra del Corso. De hecho, la forma de la proa es una especie de plataforma. El castillo de proa era una especie de plataforma desde la cual se combatía. Esa coca apareció en una ermita en Mataró, la ermita de San Simón, y en los años 20 desapareció. Posteriormente entró en el mercado de los anticuarios, se subastó, la compró un millonario holandés y hoy en día está en un museo en Rotterdam. Fijaos qué cosas, ¿verdad? Patrimonio español por ahí, por los museos del mundo. Pues bien, la información que nos ha dado esa coca, ese exvoto, esa maqueta de una coca, es valiosísima porque nos ha aclarado muchísimas cosas sobre cómo era la construcción medieval, incluyendo cómo era la construcción de las naos, como por ejemplo la nao Santa María. Yo os animo a que visitéis ermitas y iglesias costeras
de vuestros pueblos, de vuestras localidades, y veréis cómo en muchas de ellas hay maquetas colgadas del techo o pequeños cuadros representando un naufragio o un barco en una situación apurada. Esos son esbotos e insisto, son importantísimos porque nos proporcionan una información muy interesante sobre el hecho histórico y sobre el barco. Nos cuentan cómo era aquel barco y cuál fue el hecho que se produjo. Yo no soy una persona, yo soy, en fin, no tengo creencias religiosas, soy muy escéptico, por decirlo de alguna forma, pero muchas veces me emociona el fervor de la gente a la hora de, digamos, de presentar, de donar estos votos a la Iglesia. Hay ermitas y capillas que están llenas de votos y llama mucho a mí me llama mucho la atención. Me resulta emocionante ver cómo la gente es tan devota y tan creyente en estas cosas, sobre todo en el caso de los marineros, que somos unas personas un tanto contradictorias y un tanto especiales para todas estas cosas. Y nada más por hoy. Este fin de semana tengo intención de subir otro de estos videoblogs sobre usos y costumbres marineras, y creo que va a ser que lo voy a hacer sobre un tema que os va a llamar mucho la atención, también muy desconocido. Nada más, que paséis un sábado estupendo y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.